Como CEO y fundadora de Seneca Lab y con tu amplia experiencia en el ámbito educativo, seguro que tienes muchas ideas fascinantes para compartir. Y bueno, para empezar, me gustaría preguntarte sobre el enfoque de Seneca Lab en la innovación educativa. ¿Qué estrategias o métodos innovadores has implementado en Seneca Lab para mejorar el aprendizaje de todos los estudiantes? Pues mira, es una pregunta muy interesante porque desde Seneca Lab lo que estamos haciendo siempre es entendiendo qué pasa con la educación. No necesariamente es tan fácil a dónde va, pero saber qué es lo que tienes para llegar allá. Y en Latinoamérica tenemos muchos desafíos en tener lo mínimo para llegar a esa educación que quizás en otros continentes ya está avanzando. Nosotros lo que hacemos es entender dentro de lo que significa el ecosistema de educación superior, que está compuesto por el sector productivo, la política pública, la regulación, la acreditación, qué realmente se requiere hacer para poder dar un salto cualitativo en la educación superior. Cada país tiene sus particularidades. Por ejemplo, en Panamá tenemos una ausencia importante de datos. Esto implica que si no hay datos es muy difícil darte cuenta de cómo está impactando al estudiante realmente lo que estás haciendo como institución. Y por eso cada país tiene sus propios desafíos. Estas conversaciones donde traemos dónde debemos estar y sobre todo la solución de cómo llegar allí es donde creo que hay una importante reflexión que no necesariamente se hace. Y desde Seneca Lab generamos espacios de conversación. Tenemos un evento que se llama InKind, donde año a año llevamos a Latinoamérica el cómo se hace lo que tanto hablamos que se debe hacer. Por así decir, sería como impulsar un poco más la educación, ¿no? Totalmente. Esa innovación es una palabra grande e implica significados muy diferentes dependiendo del país donde te encuentres. A veces la innovación, como en el caso de Panamá, vuelvo, es simplemente que la universidad pública no fiscalice la privada. ¿Y piensas que esto está avanzando? ¿Habéis hecho mejoras en la educación? Sí. Fíjate que algo que hemos encontrado es que muchas veces la flexibilidad que tanto pedimos en la educación a veces asusta a las instituciones y no saben reaccionar ante ella, porque la educación ha sido regulada para controlarla tradicionalmente. Hoy día tenemos que tener una regulación que permita la innovación, es decir, que sea flexible, abierta, que te permita construir cosas nuevas. Y no necesariamente los ministerios están listos para eso, especialmente en Latinoamérica. Esta conversación, llevando ideas como lo que hemos visto hoy en este evento de GEF a Latinoamérica y poniendo sobre la mesa, ayuda a que nuestros sistemas educativos vayan dando pasos. Tú escuches en toda Latinoamérica el mensaje, la cobertura, que los estudiantes, que tenemos que tener escuelas. Todavía estás hablando de esto. Hoy día, la brecha digital puede ser tan grande si no cuidamos la infraestructura tecnológica que hoy los gobiernos deben asegurar conectividad y equipos de cómputo para todos los niños para poder cumplir con el derecho a la educación. Además de tu trabajo en Seneca Lab, también eres cofundadora del podcast EdUp en español. Los podcasts educativos están ganando mucha popularidad y es como una herramienta de aprendizaje flexible y accesible para todo el mundo. Entonces mi pregunta es, ¿cuál crees que es el papel de los podcasts en la educación del siglo XXI y cómo crees que pueden influir en el cambio educativo? Me parece que es muy importante. Es una herramienta muy valiosa para aprender. Y eso significa que a través de esos podcasts que hemos hecho, llevamos aproximadamente 1 año y medio al aire, donde hemos traído a la mesa conversaciones diferentes fuera de lo académico. A veces nos encasillamos en conversaciones solamente académicas y perdemos la riqueza de otras miradas que vienen a la educación. Por supuesto, la tecnología es una de ellas. Y un podcast te baja al lenguaje simple, cosas que posiblemente técnicamente sean complejas. Cuando tienes la posibilidad de hablarlo simple, de hablarlo casi como una mentoría, donde yo te explico cómo se hace, donde quiero que tú tengas el conocimiento, se hace muy diferente a una presentación magistral, donde quizás no hay estructura, donde no logras conectar con la audiencia y donde también creo que es muy importante que veamos que el conocimiento es accesible. A veces nos preocupa mucho el no saber y con la velocidad con la que todo va cambiando, como que te abrumas y dices, no he llegado hasta acá y ya sale otra cosa y no puedo. Dirías que esa informalidad, por así decirlo, es mucho más accesible, ¿no? Entonces... Totalmente de acuerdo. Y yo creo que te pierdes ese miedo o eso de que esta competencia de que tengo que estar adelante, sino te abres, oye, es fácil, somos seres humanos, conectamos, te escucho, te veo. Eso es lo que yo creo que agrega el podcast en una estructura de enseñanza, aprendizaje, desestructurada, pero sobre todo conectando a los seres humanos. Y tu trayectoria incluye roles destacados en diversas organizaciones educativas y empresariales, así como una amplia experiencia como conferencista internacional.
Mi pregunta es, ¿cuál crees que es el mayor desafío al que se enfrenta la educación actualmente y cómo crees que podemos abordarlo de manera más efectiva a nivel global? Mira, yo creo que lo que hemos visto en este evento me ha gustado mucho porque acá la practicidad del uso creo que es la clave. Estamos todavía discutiendo en si la inteligencia artificial sí o no y ya estamos avanzando en otros campos de forma muy grande. Entonces yo creo que la educación sí va a cambiar desde que el docente no solamente entienda que la inteligencia artificial no está, ya se fue, ya está y se va a quedar y te va a hacer la vida mucho más fácil, que pueda identificar muy bien su rol, qué como profesor hago yo en un espacio donde la inteligencia artificial tiene unos elementos que son mucho más útiles que lo que yo hago, hay cosas que hacen mucho mejor, pero donde yo le complemento, donde no es quién es más que el otro, sino donde nos sumamos. Lo veíamos esta mañana, cómo podemos agregar valor, cómo me potencias lo que yo hago. Y el único que lo puede responder es el estudiante, con lo que aprende. Entonces yo creo que ahí está el gran secreto. Creo que hay un desafío muy importante en el uso de la inteligencia por parte del estudiante, no solamente en su proceso formativo. Cómo el estudiante usa la inteligencia artificial, hay que orientarle. Hay que entenderlo muy bien para orientarle, no solamente temerle de que el estudiante la va a utilizar equivocadamente, sino que él aprenda a utilizarla correctamente y yo como profesor validar los usos equivocados de la inteligencia artificial por el estudiante para ayudarle. Cuando apenas empezaba a salir todo este tema del proctoring, que el estudiante presenta un examen virtual y cómo sé que no copió, el concepto correcto en ese momento no era si copias o no copias, sino realmente si yo te hago las preguntas correctas para poder entender si tú sabes la respuesta o es otro elemento ajeno a ti. Humanizarlo más. Totalmente, porque al final se trata de dos personas, una enseñando y otra aprendiendo. Y creo que el grado del profesor va a mudar a tener una conectividad tan cercana al estudiante. Todo mi esfuerzo debería ir ahí para saber si tú sabes o no sabes más allá de lo que me respondas en un papel. Esa conexión creo que es hacia donde va a migrar la educación. Por último, me gustaría preguntarte sobre tu visión del futuro en la educación, como bien has dicho. Con los avances tecnológicos y los cambios sociales que están en constante evolución, ¿cómo crees que será la educación en un futuro y qué papel jugarán la innovación y la adaptabilidad en este proceso de transformación? Puede ser ChatGPT o en la inteligencia artificial, como has mencionado ahora. Pues mira, yo creo que la inteligencia artificial nos va a permitir como seres humanos enfocarnos en la humanidad. Yo creo que en medio de la tecnología, el celular, las redes sociales, todo lo que tenemos en este momento, nos hemos abocado a la tecnología y hemos enfriado la parte dejado de humana. lado, claro. La hemos dejado de lado. Inclusive en muchos casos hemos perdido conexiones familiares, que mi mamá, que mi papá, que mi hijo, porque estamos tanto en el celular que no nos damos cuenta. Yo creo que la inteligencia artificial, al venir a automatizar, a quitar toda la carga operativa, todo lo que decían esta mañana también, si te puede reemplazar esto la inteligencia artificial es porque tú no lo tienes que estar haciendo. Estás equivocado en el enfoque. Y la inteligencia artificial lo que sí nos va a obligar es que establezcamos más conexiones. Tenemos que juntarnos más. Y es ahí donde, lo decía también en la charla ayer, el antropólogo, no somos reemplazables. En esa conexión, en el amor, en la ternura, que suena como a novela y como que tú dices eso no es importante, es allí donde nunca vamos a poder ser reemplazados. Si lo entendemos, conectamos y potenciamos lo que es ser seres humanos, es ahí donde va el futuro de la educación. Pues muchísimas gracias.